Y es, todo cambia. Y este es algo que en la sociedad vemos. Todo cambia. Nada dura mucho tiempo. La moda cambia. ¿Se acuerdan que hace muy poquito estábamos todos usando jeans súper apretados? Mira, ahí el rebelde de Pan de Azúcar, qué bien, ¿eh? Y estábamos con dos chupines, ¿viste? Y hoy en día me pongo y digo, esto me incomoda, pero en el momento no me incomodo. Y hoy estamos todos con más ancho, y esto duró poco, es que todo cambia. Todo cambia también, lo vemos a nivel relaciones, un poquito más profundo. Hoy en día relaciones empiezan muy fácil, pero terminan todavía más fácilmente. Vínculos de amistad muy intensos, pero que son poco duraderos, relaciones afectivas también que funcionan de esta manera. Todo es instantáneo. En la cocina hoy encontrás la versión de todo que es calentar en el micro y listo, ¿no? Puré, polenta, sopa. ¿Viste la sopa? Las cup noodles que te llevan de baranda todo, ¿viste? Le penté 2 pinchazos. ¿Por qué? Porque todo es instantáneo. Incluso ahora no es necesario salir de casa para ir al súper. Tenemos a pedidos ya, o sea, todo instantáneo. Y así lo vemos cuando se nos tranca el internet y anda lento. Oh, cargá, nene, dale. Y antes, no sé si se acuerdan que para tener internet era con el coso del teléfono. Entonces hacía un ruidito, no me acuerdo de la musiquita. Y estábamos 2 días nosotros re emocionados. Ay, vamos a leer el diario ahí en una pantallita. Y ahora te recalentás y te demora más de 2 segundos. Y decís, ¿qué le pasa? Esto yo pago los datos y no funciona. Porque ha cambiado, todo cambia, todo es más rápido, todo es instantáneo. Y esto nos lleva a vivir muchas veces nuestra vida en general de forma superficial y descartable. Esto lo va a llamar el sociólogo Zygmunt Bauman, lo va a llamar modernidad líquida. Una época donde nada permanece. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Todo fluye como el agua. Todo fluye, nada es duradero, todo es para momentos. Lo que habla es que aún hay poca confianza en las estructuras sólidas porque no cambian, porque no es instantáneo. Y lo que vemos es que el reino, la espiritualidad, no es líquida, es sólida. Lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, que nos llama no a fluir, nos llama por el contrario a estar plantados. Por otro lado, ¿cómo lo vemos? Y si todo es líquido, lo que dice Bauman es que todo es líquido, las verdades, las relaciones, los valores, pero también lo vemos es que la fe termina siendo líquida. Que nuestras convicciones terminan siendo líquidas. Y el problema de lo líquido es que no puede ser retenido. Jeremías va a hacer en un momento una referencia, es decir, son como cisternas rotas, es decir, que el agua cae, no lo pueden retener. ¿Por qué? Porque es líquido. Jesús nos presenta un tipo de vida para nosotros totalmente distinto. ¿Y cómo se ve esto? Si algo es exigente, la gente lo deja. Antes era común, entrabas en una empresa y ¿cuántos años trabajabas? Bien, nos dio todo, pero no, ahora está muy exigente. Cambio, lo dejo. Si algo no te gusta, lo cambiás, lo descartás. Si algo te aburre, lo borrás. Y esto afecta principalmente no solo nuestra relación con las personas, sino también nuestra relación con Dios. Algo que va a decir Juan es, si ustedes no aman al que ven, ¿cómo van a amar al que no ven? Y ese principio lo trasladamos a todas las áreas de nuestra espiritualidad. Es decir, si ustedes tienen una vida líquida, entonces su relación con Dios, ¿cómo es? Líquida. Es si nosotros entramos en esta dinámica de cambio irracional, de todo instantáneo, de diferentes cosas que son momentáneas y todo cambia y nada es sólido, lo que estoy perdiendo en el proceso es una fe que es llamada a ser sólida. ¿Por qué? Porque Cristo nos presenta un modelo totalmente distinto. Es decir, hoy en día tenemos una sociedad que nos trae todo de forma instantánea y ya, y Dios se le ocurrió trabajar con nosotros a través de procesos. Entonces, ¿cómo es nuestra resistencia a los procesos si yo no puedo esperar más de 5 minutos para comer?
O creemos que cuando entramos en relación con Dios es, mundo, espera, mi realidad. Y ahí entro como levito y entro como en otra línea temporal. No, es si nuestro deseo de constante tener cosas de forma instantánea y relacionarnos con las personas, evidencia cómo me termino relacionando con Dios. Y es lo que me llamó la atención. ¿Cuántos usan o tienen ChatGPT? ¿O saben qué es ChatGPT? Bien. A muchos les hacen tareas. Oremos por el Instituto Bíblico, ¿eh? Bien, pero la cuestión es que un pastor en Estados Unidos, Rich Wilkerson, le hizo una pregunta a ChatGPT. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué harías si fueras el diablo? Entonces me pareció interesante la respuesta. Y justo lo escuché en medio de esta serie y dije, wow. Vamos a leer qué es lo que dice. Si yo fuera el diablo, no yo, por las dudas, no perdería el tiempo intentando que me adores. ¿Qué es lo que dice? No, simplemente te convencería de que no adores a Dios en absoluto. Avanzamos. Dice, te diría que la verdad es relativa. Tu verdad, mi verdad, hasta que nadie sepa cuál es el camino correcto. Luego sí dice, te susurraría, mientras seas feliz, está bien. Por otro lado, sí dice, te mantendría ocupado. Demasiado ocupado para orar. Demasiado ocupado para ir a la iglesia. Dice, demasiado ocupado para el grupo de conexión. En el nombre de Jesús, Después les voy a pasar reporte, ¿Para qué? No, mentira. Vamos, demasiado ocupado para hacerte preguntas eternas. Seguimos. Te llenaría las manos con un teléfono para que nunca tengas tiempo de juntarlas en oración. Rompería familias, haría que los padres estén ausentes, los matrimonios amargados y los hijos confundidos. Porque si logro fracturar el hogar, puedo fracturar el futuro. Dividiría la iglesia, peleas por tonterías, comparaciones, ofensas, cultura de celebridades. Si logro que los cristianos se peleen entre ellos, nunca pelearán contra mí. Y esto que nos muestra, dice, te insensibilizaría, glamorizaría el pecado en las películas, lo normalizaría en la música, me reiría de él en la comedia y lo celebraría en la cultura. Hasta que lo que antes te escandalizaba, ahora te entretenga. Atacaría tu identidad, haría que dudes de quién sos, de dónde perteneces y si realmente importás. Te susurraría vergüenza tan fuerte que no puedas oír la voz de amor de Dios. Y en todo esto, ni siquiera intentaría probar que existo. Mi mayor truco es convencerte de que no soy real. Porque si no crees que soy real, nunca vas a resistirme. Acá ChatGPT nos dio una buena prédica. Porque esto que dice que es lo que haría, es lo que está haciendo con nosotros y nos describe el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿sí o no? ¿Hay algo de lo que leímos recién que nos parece lejano a nuestra vida? No, es nuestra realidad. Y eso es lo que el enemigo ha hecho con nosotros. Hacer que lo que en la sociedad es positivo, nosotros también lo sea. Todo cambio buenísimo, brillante, y terminamos viviendo esa misma realidad, nuestra espiritualidad con Dios, hasta el punto en el cual decidimos ocupar nuestro tiempo en lo que no es importante, porque estamos demasiado ocupados en lo que no lo es. Y me pega, porque hay el momento en el que dice, te llenaría las manos con un teléfono para que nunca las pudieras juntar para orar. Porque la sociedad nos ofrece algo, quiero que le pongas contexto a lo que voy a decir. La sociedad nos ofrece algo que Dios no, y es algo instantáneo. Lo que nos ofrece es una especie de droga en la cual por un momento me voy a sentir de esta manera, sin tener en cuenta las consecuencias a futuro que termina teniendo este tipo de realidad. ¿Cómo se ve la espiritualidad líquida?
¿Se ve cayendo en esta trampa? ¿Se ve cayendo en esto? Se ve cuando dependo de emociones, cuando mi espiritualidad solamente dura mientras siento algo. No tiene raíces ni compromisos a largo plazo. No soy transformado, sino entretenido. Así es como se ve una espiritualidad líquida, donde nos volvemos excesivamente dependientes de qué siento, qué me parece, y vivimos como con una Biblia paralela de las cosas que realmente dictan cómo vivimos. Te quiero decir algo, Dios no nos llama a fluir por emociones, nos llama a ser árboles plantados, edificados sobre la roca. Esto quiero que te quede grabado. Dios no te llama a fluir por emociones, sino que te llama a ser árbol plantado. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que cuando yo estoy emocionado y motivado, depende de mi temporada y lo que sucede. Ahora, el árbol plantado soporta las 4 estaciones. ¿Te ves en momentos donde tu espiritualidad está más sólida que unos momentos a otros? No te hablo de cómo te sentís, porque es caer en emociones. Dios no quiere que estés contento todo el tiempo. Quiere que estés plantado. Quiere que estés pleno. Y estar pleno muchas veces te va a llevar igualmente a vivir un momento de estar triste. Entonces, estar triste no es tener una espiritualidad líquida. Tener una espiritualidad líquida es que cuando estés triste, abandones todo lo que has llamado a estar plantado. Y depende de cómo estás, qué pasó en la semana, qué haces el fin de semana. Dios no nos llama hoy en día a apartar un día, pero ahora no podemos apartar 1 hora por semana siquiera. ¿Qué es lo que dice? Y miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Esto es tremendo, parece que nos está profetizando. Mirá lo que dice. Porque llegará el tiempo en donde no van a tolerar la sana doctrina, sino que serán llevados por sus propios deseos. Se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Es decir, lo que te confronte no te va a caer bien y vas a buscar escuchar lo que te sienta bien. Entonces, ¿qué es lo que dice esto mismo? Si me siento bien, ¿cómo está para la sociedad líquida? Bien, y hay cosas que nos sientan bien y están mal. Santiago que dice, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. Pecar se siente bien en el momento de pecar, ¿pero está bien? No, pero se siente bien. Y así es como vamos transformando de forma negativa nuestra espiritualidad. Y el versículo 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo nos está hablando a nosotros. Está hablando al tipo de sociedad en el que vivimos, donde nosotros dejamos de ser afectados por Dios para buscar ser afectados por aquello que confirma lo que yo creo. Entonces, lo que consumimos es decir, yo sabía. Claro. Con razón me siento así. Está diciendo un disparate tremendo. Porque nos terminamos plantando en lo que nos cae bien. Lo líquido nos lleva a que nuestra vida se guíe solo por el deseo del momento. Solo por el deseo del momento. Y vivimos en consecuencia de lo que hoy quiero ver y no estoy viendo. Eso es un efecto de cómo vivimos en nuestra vida. Ahora, te repito, Dios quiere trabajar contigo con procesos. Y los procesos, desde nuestra perspectiva, no están buenos. En un momento Pablo dice, ¿querés paciencia? Entonces Dios enviará prueba. ¡Wow! Sería buenísimo que sea como llamar a los padrinos mágicos. Decirles, ¿cómo y Wanda? Quiero paciencia. Concedido. Oh. No, ¿querés paciencia? Prueba. Y así es como funciona, contrario a nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto? Como somos guiados por el deseo del momento cambia. Entonces, ¿cuál es el gran problema que veo en la espiritualidad líquida? Es que perdemos el sentido de propósito de forma correcta y sólida, y el propósito que se va transformando en función de lo que quiero y no veo. Proverbios 19, 21. Este es el versículo que nos cruza como iglesia. Muchos son los planes del corazón en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor.
pero al final el propósito prevalece. La pregunta es, ¿cómo nosotros queremos construir nuestra espiritualidad? Si a través del deseo del momento o a través de lo que va a prevalecer. O a través de aquello que al final lo que prevalece. Al final cambió todo, pero hubo un árbol plantado en su propósito. Conocer tu propósito es lo sólido que le da sentido a tu presente. La modernidad líquida nos lleva a que nuestro presente gobierne nuestro estado, pero conocer el propósito le va a asignar a nuestro estado del presente un propósito y nos va a llevar a estar sólidos. Dios estableció propósito para tu vida y el problema de la sociedad en la que vivimos es que nos hace creer que somos nuestro presente, que somos el estado de hoy, que somos la temporada de ahora. Es decir, si te toca estar sin trabajo, la sociedad de hoy te va a hacer creer que sos desempleado. No te digo que estés viviendo en una realidad paralela, tengo trabajo en el reino, no, sin buscar laburo. Pero la cuestión es que nos lleva a que nuestra identidad sea definido por aquello que es del presente. Y vamos mutando de identidad. Vamos en función de lo que cambia, es como hacia dónde voy. Cuando Cristo nos habla que hay un camino y que no es modificado y que no se modifica, que es el camino que es Él. Una espiritualidad sólida no es la que me mantiene emocionado, sino la que me mantiene firme en cada temporada. No te vengo a proponer un modelo donde vas a estar emocionado todo el tiempo. Te estoy proponiendo una espiritualidad que te va a hacer estar firme en cada temporada. Lamentablemente los problemas vienen. Y hay dificultades, y nos toca vivir injusticia. Y nos toca vivir cosas que decimos, che, ¿por qué no me puedo saltear esto? Como me gustaría saltear la introducción de la serie, decir, no, listo, ya está, ya la escuché muchas veces esta. Pero Dios es en esa introducción que necesita trabajar con nosotros. Y es lo que va a hacer que podamos estar, ¿qué? Firmes en cada temporada. No, la espiritualidad sólida no es quien vive feliz, es quien vive firme. Y lo que hoy se ha perdido de vista es que estar firme. Y atenta con nuestra espiritualidad en cómo vemos a Dios y cómo nosotros nutrimos nuestro espíritu. Y tenemos propósito como aquella gran respuesta. Mirá lo que Dios va a hacer con Abraham. Abraham se tiene que ir a una tierra, pero le da un propósito. Y en los momentos difíciles, Abraham de lo único que se agarraba, ¿qué era? Yo tengo un propósito. José vivió injusticia, lo vendieron, fue esclavo. Pero cuando era esclavo, ¿él qué decía? ¿Estoy bien? No, pero tengo un propósito. Y la constante, ¿cuál fue? Yo tengo una promesa, yo tengo algo que cumplir. Pero el propósito solo resiste si estás bien plantado. El propósito solo resiste si estás bien plantado, no si estás motivado. ¿Te sentís que a veces dependés mucho de la motivación? Tu oración, tu vida de oración, ¿qué tanto depende de, hoy tengo ganas de orar? A veces que ni aparecen las ganas de orar, ¿no? Y si estoy esperando que llegue la motivación. ¿Pero por qué? Porque nuestra motivación termina definiendo, pero para nosotros tener una espiritualidad sólida y un propósito definido, tenemos que estar, ¿qué? Bien plantados. Salmos, capítulo 1, versículo 3, dice, es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace que prospera. ¿Pero por qué? Porque está plantado. Lo que da fruto es aquello que está plantado. Si no está plantado, no hay fruto. La semilla en sí misma no es fruto, necesita ¿qué? Plantarse. Y acá lo que vemos es que Jesús responde en una parábola en su momento, decir, ¿cómo puedo estar plantado? El propósito de Dios para tu vida es que des fruto. ¿Amén?
Ahí va, bien, amén, claro, bien. Es que demos frutos, que seamos prósperos, lo está diciendo la Biblia misma. Ahora, eso no es, aquello que decir, bueno, listo, sos próspero. No, es el resultado de alguien que decide estar plantado. Si no estás plantado, no vas a dar fruto, vas a ser dependiente de tu motivación del presente. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde lo va a hacer? Marcos capítulo 4, vamos a leer los versículos del 3 al 8. Y esta es una parábola tan importante que Jesús dice, si ustedes no entienden esto, no van a entender nada más. ¿Ok? Así que esta es importante que le prestemos atención, porque si no, las otras no las entenderemos. ¿Qué dice? Pongan atención. ¿Cómo funciona el reino? Dice Jesús. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era profunda. Versículo 6 dice, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Versículo 7 dice, otra parte de las semillas cayó entre los espinos, que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. Entonces, Jesús nuevamente nos está hablando de qué? De estar plantado, nos está diciendo es cómo podemos hacer para que el reino en nuestra vida nos haga que estar bien plantados y que el propósito pueda funcionar y que tengamos una espiritualidad sólida. Pero nos habla, acá hay lo que es tremendo, es que hay un propósito resumido. Uno, ser una buena tierra para que la semilla entre. Y lo otro es sembrar. Pero vamos a lo que ahora vamos a enfocarnos es, ¿cómo puedo ser una buena tierra? ¿Qué es una buena tierra? Y cuando vemos esto, me encanta ver en la Biblia a Jesús hablándonos de nuestra realidad de hoy. ¿Y qué es lo que dice? Que hay 4 terrenos. ¿Cuál es el estado de nuestra tierra? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? Y esto es una invitación rápida, a que seamos honestos y hagamos una evaluación de cómo está nuestra tierra. Dice que el primer terreno, el primer tipo de estado de nuestro corazón, le llama el camino. En el versículo 15 dice, tan pronto como la ven, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellas. Este tipo de corazón representa un corazón endurecido y terco. Te quiero decir algo. Por tiempo pensé que la parábola de los terrenos hablaba de la persona que puede recibir a Jesús o no, sino que habla de cómo el reino puede funcionar. O sea, esto incluye a quien está fuera como quien está dentro. ¿Hay personas que están dentro de la iglesia que pueden tener un corazón endurecido y terco? Sí. ¿Y podemos ser nosotros? ¿Y por qué? Porque no permite que algo sea plantado. Y lo que no está plantado, ¿qué es lo que dice? Viene el enemigo y se lo lleva. Lo complicado de tener un corazón endurecido y terco y no receptivo a Dios es que aquello que es destinado para que crezca en nosotros termina siendo robado. El mensaje es rechazado. Y acá hay un problema. Esto es un fiel reflejo de la sociedad líquida. Porque el reino viene a confrontarnos y hay un corazón que no está dispuesto a ser confrontado. Entonces el reino no entra. Luego tenemos otro tipo de terreno que le llama el terreno pedregoso. Y dice, la oyen y la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco. Esta es una emoción superficial sin profundidad espiritual. Es decir, esta es aquella persona que parece estar plantado por momentos, hasta que llegan momentos que evidencian que en realidad nunca ingresó completamente la semilla y no hizo raíz. Entonces, ¿qué pasa? Ante la dificultad, cae. Ante la falta de motivación, cae.
Luego tenemos otro terreno, el terreno con espinos, que dice las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y esta es otra que nos confronta. ¿Por qué es el mensaje recibido, hay propósito, la persona entiende que hay propósito, pero no llega a producir fruto? ¿Por qué? Porque llega un momento donde se choca el propósito de Dios con sus deseos. Entonces se choca con sus deseos, entonces dice, hasta acá, y entonces las raíces no pueden estar profundas, entonces ¿va a dar fruto? No, porque lo que da fruto es la esencia de Dios, no la esencia de nuestros deseos. Entonces, la modernidad líquida se choca acá, porque ¿te gusta? Está bien. Y hay momentos que el reino nos enfrenta y nos va a hacer llevar a hacer cosas que no nos gustan, que no nos salen naturalmente, pero se chocan con nuestros deseos, se chocan con nuestros anhelos, se chocan con nuestro plan de vida. Y el problema es que el propósito no se desarrolla porque hay un plan de vida que está en contra del reino. Entonces lo que el reino quiere para nosotros no puede dar fruto. Entonces cuando vienen las malas temporadas, son barridas. Pero otro está, el mejor terreno, la buena tierra. ¿Y qué es lo que dice? Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha. Y esta es la persona que deja que Dios haga lo que quiera. Estar plantado no es ser terco y no cambiar. Es decidir quién querés que te cambie. El cambio es bueno siempre y cuando la raíz del cambio sea buena. ¿Cómo doy fruto? Y hay algo que dice la parábola que continúa, es la semilla crece sola. En casa, en el fondo, viven Robert y Shirley y ellos tienen una quintita. Y ellos, como saben algunos, ellos durante el verano se van a trabajar, ¿no? Se abandonan todo. Se transforman, dejan la fe y después... No, mentira. Ellos se van a trabajarse en temporada. Y como podrán imaginar, en el verano yo no voy a la quinta, en el invierno tampoco, en la primavera tampoco, y en el otoño tampoco. Y ahí tenían plantado calabacín. Y yo dije, está la quinta ahí. Viste, cuando no sabes algo pensás que se hace solo. Viste, yo cuando me casé dije, la cama no se hacía sola, no había un botón que me la tengo que hacer yo. Bueno, cuestión que obviamente no fui a la quinta, y un día dije, voy a hacer un asado. Y el parrillero está al lado de la quinta. Entonces yo voy todo contento, voy a hacer el asado. Y cuando veo que la quinta está toda tapada en el medio del parrillero, un calabacín. ¿Y qué pasó? Yo no la cuidé, yo no regué, yo no hice nada, pero la semilla, ¿qué? Creció. Porque el terreno era bueno. Esto es contracultural. Porque nosotros queremos que el fruto lo demos nosotros, pero el fruto es bueno porque la semilla es buena. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla. Ahora, ¿cómo queremos dar fruto? ¿Queremos recibir aquello que viene de Dios? Sí, todos. Pero necesita disposición. La tierra, nuestro corazón, necesita disposición para que Dios pueda hacer crecer solo. Ahora, Dios, hace poco escuchando algo, es interesante, Dios no nos llamó a crecimiento explosivo, nos llamó a crecimiento progresivo. Nos encantaría que las cosas fueran, y está. Y algunos me dicen, sí, pero cuando fue Pentecostés pasaron de 120 a 3.000, ¿sí? Recordemos que a Jesús lo seguían multitudes. En un momento alimentó a 5.000, solo hombres, o sea, podemos calcular 20.000 como poco. A 20.000 personas puede haber tranquilamente alimentado. Cuando fue la cruz, ¿cuántos habían? 3. Y una era su madre. Después resucita y hay 500 convencidos. Pero cuando llega el Espíritu Santo, ¿habían 500? No, habían 120. Y de los 120 fueron 3.000. Entonces, ¿pasaron de 120 a 3.000 en nada? No, fueron 3 años de ministerio y de proceso, donde crecieron, decrecieron, y luego empezaron a crecer.
Dios nos llama a dar fruto. Y contraculturalmente ahora nos llama a tener las cosas ya, pero Dios trabaja con procesos y el propósito hace que le podamos asignar valor a nuestro presente, no que nuestro presente nos asigne valor a nosotros. Y ahí es cuando podemos empezar a construir una fe sólida. Dios no busca momentos tuyos, busca todo tu proceso. Dios no quiere usarte en tus momentos de motivación, es a través de tu proceso que quiere encontrarte a vos. Ahora, así como Dios no quiere buscar momentos tuyos, Dios no quiere que lo busques en tus buenos momentos. Ahora, cuando entendemos esto, empezamos a vivir de que el propósito de Dios es contracultural, porque es progresivo. Dios no quiere usar tus momentos de motivación, pero el problema es que muchas veces le ofrecemos solo nuestros momentos de motivación. Y servimos cuando estamos motivados. Y trabajamos cuando estamos motivados. El tema es que terminamos dándole a Dios nuestros buenos momentos, cuando Dios quiere, en tu peor momento, trabajar. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Cuándo Dios hizo ensanchar a David? Cuando estaba en angustia. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Si le damos todos nuestros momentos, en medio del momento de angustia no nos vamos a morir. En medio del momento de angustia nos va a hacer ensanchar, nos va a hacer crecer, porque Dios no quiere tu buen momento, busca tu proceso. Mira lo que dice Hebreos 5, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan ¿qué? Leche en vez de alimento sólido. Y el versículo que sigo dice, el 13, el que solo se alimenta de lo líquido es inexperto en el mensaje. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Lo líquido es quien necesita que le digan qué hacer en cada momento y depende de su buena motivación. El sólido es quien vive procesos. Efesios 4, versículos 14 y 15, dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y el versículo 15 decía, mas al vivir la verdad con amor creceremos. Hay un proceso, el tema es que nos quedamos con lo líquido, con aquello que se ajusta a nosotros. Pero quien crece en la fe no es quien la fe se ajusta a ellos, sino que ellos se ajustan a la fe en Cristo. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pidas con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7 dice, quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es la sociedad en la que vivimos. No piense que va a recibir algo si no está plantado. Y hay veces que nos acostumbramos a las migajas de cosas de Dios, pero quien recibe la sustancia de quién Dios es y puede atravesar las diferentes dificultades es quien está plantado. Quien tiene una fe líquida no tiene lo que se necesita para recibir lo que Dios quiere hacer. ¿Porque Dios es malo? No, es que si yo abro la botella y le pido a alguien que retenga lo que voy a tirar, ¿va a poder agarrarlo? No, no lo hago porque la alfombra es nueva. Y si trae un tacho le iba a agarrar. Pero no puede, entonces Dios no te va a dar algo que no puede recibir. Y si nuestra espiritualidad es líquida, Dios no nos va a dar, ¿porque Dios es malo? No, porque no te va a dar algo que no puedes resistir. Y quien puede resistir es quien soportó las diferentes temporadas, porque algo nuevo de Dios es un nuevo peso de Dios también.
Son nuevas responsabilidades de Dios. Y no podemos ser como aquellos que las olas y el viento dice que los llevan de un lado al otro. El proceso se resume en ser transformados, pero de forma correcta. No somos llamados a encajar, somos llamados a transformar. El Evangelio nunca encajó en la sociedad, ni antes, ni hoy, ni mañana. ¿Bien? Cuando empezó el Evangelio a crecer, ¿qué es lo que hubo? Persecución. Y no, Dios, no quiero persecución. Porque es el resultado del mismo. Es más, el único momento donde vivir el Evangelio no causó persecución fue el peor momento de la historia de la iglesia. Cuando encajamos ahí algo que no funciona. ¿Significa que vamos a buscar tener problemas con todo el mundo? No. Pero inevitablemente es contracultural el Evangelio. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El reino no se acomoda a lo que queremos, transforma lo que queremos. Si llega un momento donde vivimos algo que nos termina quedando cómodo, es algo que está mal. En el momento en que dejamos de ser transformados por Dios, no es porque Dios terminó, es porque nosotros dejamos de permitirle a Dios que transforme cosas en nosotros. Pensá, ¿cuándo fue la última vez que Dios transformó de forma clara algo en vos? Y no es porque Dios se cansó, o porque Dios ya completó su obra y sos una preciosura ante los ojos de Dios. No, es porque hay cosas que dejaste de pedirle a Dios que trabajen. La esencia del Evangelio siempre fue transformar. Entonces, si siempre fue transformar, ¿qué es lo que quiere transformar hoy en vos y a través de vos? Y ahí resumimos el propósito de Dios. Al contrario de la modernidad líquida, donde todo se ajusta, nosotros venimos a ajustar al mundo un mensaje que es transformador. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. En esencia, ¿para qué? Para transformar. Para que las cosas cambien. Y ahora, ¿cómo podemos ser transformados? Y esto es interesante. En la semana leí un artículo de cómo funciona el cerebro y cómo Pablo, a través de esto, de la transformación de la mente, nos habla de que es posible mediante ¿qué? Mediante cómo ocupamos la mente. Entonces, dice, ¿se puede transformar la mente y renovarse? Sí, porque habla de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Bien? No voy a entrar en eso porque no tengo ni idea, hasta ahí llegué. No, ya está, después que venga un médico. Pero la cuestión que la neuroplasticidad del cerebro es decir, podemos renovar nuestra mente, puede ser transformada mediante lo que pensemos. Entonces, ¿Pablo dijo algo acerca de esto? Sí, porque lo que dice en Colosenses 3:2 es lo siguiente. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es decir, ¿cómo podemos ser transformados en el espíritu de nuestra mente? Viendo en qué ocupamos nuestra mente. Entonces dice, concéntrense en las cosas de arriba. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Otra versión dice, en esto pensad. En esto ocupen su mente. Entonces, ¿cómo podemos tener una espiritualidad sólida? Esto me entretiene, pero ¿es verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración? No. ¿Entonces lo hago? No. Me gustaría tratar de algo mucho más profundo, pero la Biblia dice, quien peque, que no peque más. O sea, cuando identificamos lo que está mal y seguimos ocupando nuestra mente en eso, hay algo que inevitablemente va a suceder, es que terminemos en una espiritualidad líquida, donde todo se amolda a lo que a mí me conforta. Ahora, pensá en tu tiempo de tu día y qué tanto de eso cumple con esto. Lo que consumís, ¿cómo decidís entretenerte? ¿Tiene algo de esto? ¿Tus conversaciones tienen algo de esto? Entonces Pablo, ¿qué nos dice? Si no cumple con esto, no ocupen su mente con eso.
Hay cosas donde Dios me tenía que enfrentar y decir, Fer, a través de esto que haces, ¿te he hablado alguna vez? No. Entonces, ¿qué haces haciendo eso? Estoy ocupando mi mente en lo que no lo tengo que hacer, entonces mi mente no es renovada, sino que es adaptada. En cómo ocupamos nuestro tiempo. La espiritualidad sólida no está en la rigidez, sino en quién puede transformarte de verdad. No es ser rígidos, es estar plantados. Y estar plantados significa que algo voy a estar recibiendo. Y antes de terminar, quiero que pensemos en esto. Y mientras los chicos pasan, tenemos que entender de que si hay algo que sucede en la sociedad, nosotros ¿en dónde estamos? Somos de este mundo, ¿correcto? O sea, si hay algo que a nivel social vemos y detectamos, muy seguramente esté en nuestra vida y lo estemos experimentando. Ahora, el desafío de Dios es no amoldarnos, sino ser transformados. Y es tiempo de estar plantados, no fluyendo. ¿Y a qué me refiero con fluyendo? Porque algunos me dicen, no, a mí me gusta el control, no me gusta fluir. Bueno, no me estoy refiriendo a tu plan de fin de semana. Me estoy refiriendo a cómo tus emociones están fluyendo y cómo esas emociones están haciendo que fluya tu propósito. Otro salmo dice, plantados en la casa de Jehová. Plantados en lo correcto. Plantados en lo correcto es que nosotros podremos dar fruto. Dios nos llama a estar plantados en su propósito. Plantados en su propósito. Dejar de encajar. Dejar de vivir por impulsos, por emociones. Aún por momentos de motivación. Nos hemos vuelto dependientes de tantas cosas externas que nos olvidamos de qué es lo que quiere trabajar en nuestro interior. La esencia del Evangelio es transformar, es ser transformados. Dice, ¿cuál es nuestro propósito? Parecernos cada día más a Cristo. Estamos lejos de parecernos a Cristo, ¿no? Entonces hay mucho que todavía tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. Hay mucho que Dios quiere trabajar en nosotros, pero te quiero decir algo, así como Dios no quiere momentos tuyos, quiere todo tu proceso, Dios no quiere parte de vos, te quiere a vos. Dios no quiere áreas tuyas, no es que le sirve tu área o le sirve tu don, no es que le sirve algo de vos, te quiere a vos. En ningún momento nos habla de que Cristo vino a buscar talentos que le sean útiles, sino que vino a buscar personas, dice, a lo vil y menospreciado, aquello que estaba alejado. Mirad, vamos a leer Mateo 7, versículos 24 al 27. Y quiero que te pongas en pie y quiero que leamos este pasaje como una afirmación como iglesia. Porque nos habla de cómo tenemos que vivir nuestra espiritualidad en Dios. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y acá nos describe el versículo 25 lo que nos sucede. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Y esto es lo que pasa en nuestro alrededor, es lo que el enemigo trata de hacer con nosotros. Muchas veces sentimos que nuestra casa, que nuestra vida está siendo azotada de forma constante. Pero dice que aquel que edificó sobre sus palabras y que estuvo plantado, dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron esa casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Aquel que cimentó sobre lo líquido, aquello que cimentó sobre lo que no es sólido, se derrumbó. Pero dice que hay algo que permanece. Hay algo que sí permanece y es su propósito. Es estar plantado. Es ser esa tierra que está constantemente permitiendo que Dios transforme. Y creo que hoy podemos identificar en nuestra vida quizás qué tipo de terreno somos. Quien está plantado en Dios, en servicio, en generosidad, en su casa, en sus principios, en su propósito, no será movido, sino que seguirá dando fruto. Hoy no tenemos que pensar qué tan motivados estamos, sino cómo reaccionamos cuando nuestra casa es azotada. Cómo reaccionamos cuando vienen los problemas y las dificultades. ¿Cómo sigue nuestra fe? ¿Cómo es que sigue nuestra fe? ¿Cómo es que sigue nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros sostenemos nuestro propósito? ¿Siempre estamos igual de plantados? ¿O hay áreas que todavía hemos decidido que todavía no estén plantadas? Y el problema del no estar plantado es el siguiente. El problema de no estar plantado es que inevitablemente cuando lleguen los problemas, que van a llegar y llegan, seremos movidos, pero por el contrario, quien decide ser una tierra donde Dios pueda plantar su semilla, te puedo asegurar que su semilla crece sola, que tu vida será prosperada, que tu familia podrá ser sostenida, que en momentos de dificultad, porque van a llegar, no serás movido. Lo importante no es qué temporada te va a tocar vivir, lo importante es cómo vas a sobrevivir. En estos tiempos, estar plantados no es una opción, termina siendo supervivencia. Hola, ¿cómo estás? Somos los pastores Fer y Bir Madrazo y estamos muy contentos de que nos escuches. Si te gustó este mensaje y querés seguir escuchándolos, te invitamos a que le des me gusta y que también te suscribas para recibir cada uno de ellos.